¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevan? Vamos a continuar. En esta presentación lo que vamos a hacer es un poco dar forma a un resumen de lo que hemos venido trabajando. Vimos cómo expresar cantidades sinusoidales como números complejos, vimos cómo es el comportamiento de cada uno de los elementos simples, o sea, pasivos, en la corriente alterna, y lo que vamos a tratar de presentar es una visión un poco más práctica, decir, bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar estos conceptos? Para que no queden en el aire. Entonces, vamos directamente a recordar un problema que ya vimos, donde solamente vamos a tomar una parte. Es un circuito RL en serie, que lo habíamos estudiado cuando vimos el comportamiento transitorio, es decir, esto tenía un interruptor que se cerraba, pero que dijimos que después de una cierta cantidad de tiempo, mayor a 5 constantes de tiempo, íbamos a considerar que el sistema ya estaba funcionando en régimen permanente. Entonces, todos nuestros estudios de corriente alterna van a ser considerando ya en régimen permanente. Toda la parte del transitorio no lo vamos a tener en cuenta. Eso, en caso que haga falta, es un estudio especializado que se lo vamos a dejar a los eléctricos o a los electrónicos. Entonces, nuestro circuito se nos va a presentar así: una fuente de alimentación, variable del tiempo, con una función sinusoidal o cosenoidal, y en este caso es supuesto dos elementos conectados en serie que son una resistencia y una inductancia. La forma que lo trabajamos fue la siguiente: dada la excitación o la señal de alimentación, que era una señal sinusoidal, con un cierto ángulo inicial, un ángulo de fase, planteamos a través de las ecuaciones de Kirchhoff la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial la resolvíamos, pero en este caso solamente nos importa el resultado de la solución particular o forzada, ya que el transitorio lo vamos a considerar superado. Bueno, había toda una técnica para, podemos utilizar transformada de Laplace o podemos proponer la solución. Hay distintas formas de ver cómo podríamos obtener la solución. Ahí, si quieren pueden ver de nuevo el video para ver cómo llegamos a la solución en función del tiempo, pero resolviendo esta ecuación diferencial con varios pasos, llegamos a este resultado en el tiempo, que sería que la corriente que va a circular es igual a un valor máximo, o raíz de 2 por un valor eficaz de la tensión, dividido la raíz cuadrada de la suma de la resistencia al cuadrado y del omega L elevado al cuadrado, que ahora ya tenemos más herramientas para interpretar qué son. Seno de una función que tiene la misma frecuencia que la señal de alimentación y tiene un ángulo que está desfasado, o puede estar desfasado de la señal original, y que ese desfasaje lo vamos a medir a través de la tangente del ángulo como el cociente entre la componente o el efecto inductivo dividido el resistivo. En este caso sería omega L dividido R. Pero ahora que ya vimos un poco cómo reaccionan los elementos, tenemos más posibilidades de interpretar esto. Omega L es una reactancia. Es la reactancia de la inductancia en este caso. Y la raíz cuadrada de R cuadrado más la reactancia al cuadrado, que sería la hipotenusa del triángulo, es lo que nosotros denominamos impedancia. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar un problema como esto? Vamos a resolver las ecuaciones diferenciales, igualando, derivando, buscando los factores que están en ambos lados, después elevando al cuadrado. No, no lo vamos a trabajar así, no tiene sentido. Lo que vamos a hacer es realizar una transformación que se denomina transformación fasorial. Vamos a pasar del dominio del tiempo, que se haría este estudio, donde está el tiempo de forma explícita, a lo que se denomina el dominio de la frecuencia. Es decir, lo vamos a llevar al plano complejo. ¿Cómo? Y bueno, las señales ya sabemos cómo se hacen. Se le asocia a esta señal sinusoidal, se le asocia un fasor, sinusoidal o cosenoidal. Lo importante es que no mezclemos. Y después, a los elementos del circuito, cada uno se lo representa con su comportamiento tal cual vimos, a través de la impedancia, o a través de la reactancia, o a través del número complejo que represente el comportamiento del circuito en corriente alterna, tal cual lo que vimos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como un repaso de estas transformaciones. Entonces, a las fuentes, fuente de tensión, fuente de corriente, las transformamos muy simplemente. Tomamos el valor máximo y el ángulo, ya que siempre vamos a trabajar con la misma frecuencia, o sea, para cada uno de los estudios la frecuencia se va a mantener constante. Después, si cambiamos el estudio, la frecuencia puede cambiar.
Eso lo vamos a ver más adelante, en respuesta en frecuencia. Pero por ahora vamos a analizar siempre para una frecuencia fija. Entonces, lo único que diferencia una señal de la otra es el valor máximo o el valor eficaz, que es el que vamos a tomar nosotros, y el ángulo de desfasaje. Con esas dos cantidades formamos el fasor, tanto para una tensión como para una corriente. Lo único que hay que tener cuidado es que las dos funciones tienen que ser del mismo tipo, o dos cosenos o dos senos. Si tuviera una función como seno y otra como coseno, tengo que elegir si represento todo como seno o todo como coseno. Recuerden que para pasar usamos estas identidades. El coseno de un ángulo es igual al seno del ángulo más 90 grados. Es decir, el coseno está adelantado a 90 grados con respecto al seno. Y por lo tanto, también podríamos decir, el seno de un ángulo es el coseno de un ángulo menos 90 grados. Que eso nos serviría para reemplazar el seno. Una vez dicho eso, la representación simplemente es con un vector, donde en el plano complejo lo que nosotros hacemos es, representar con alguna escala el módulo y el ángulo. Los ángulos se miden en sentido antihorario, de forma convencional. Después, cada uno de los elementos los vamos a representar o reemplazar por su correspondiente función en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo? O haciendo el cociente de los dos fasores, de la tensión y de la corriente que tienen aplicada. Siempre utilizando el criterio de la convención pasiva, porque son en definitiva elementos pasivos. Entonces, ¿cómo se haría la impedancia de una resistencia? ¿Que sería el cociente de la tensión y la corriente? Bueno, simplemente tiene parte real, no tiene parte imaginaria, porque la tensión y la corriente están en fase. Pero podemos definir un número complejo que sea solamente la parte real. Entonces, la impedancia de una resistencia va a ser el valor de la resistencia nada más como componente real y no va a tener componente imaginario. Para la inductancia vimos que solamente tiene componente imaginaria, que apunta en la dirección positiva del eje de las, del imaginario, del eje imaginario, y que la expresión era J omega L. El valor de la reactancia inductiva va a depender de la frecuencia. En este caso, en la inductancia se cumple que la tensión está adelantada con respecto a la corriente 90 grados, siempre hablando de elementos puros. En el capacitor, por su parte, el cociente de la tensión y la corriente daba como resultado menos J dividido omega C, o menos JXC, como quieran. El valor de la reactancia del capacitor apunta en el sentido negativo del eje imaginario, por eso el menos J. Para este caso se va a cumplir que la corriente está adelantada con respecto a la tensión. Estas serían las transformaciones de los elementos. Para acordarse cuál está adelantada, si la tensión con respecto a la corriente, o la corriente con respecto a la tensión, en el circuito inductivo, en el capacitivo. Bueno, hay varias reglas mnemotécnicas. Hay una que es utilizar la palabra civil, que ¿cómo la vamos a interpretar? Bueno, en la palabra civil podríamos decir entonces, en el circuito capacitivo, la corriente está adelantada con respecto a la tensión. Entonces C y B. La última parte no la leemos. Capacitivo, corriente por delante de la tensión. Mientras que para leer el inductivo lo miramos del otro lado. La tensión está adelantada con respecto a la corriente en el circuito inductivo. O sea que en esta palabrita civil ya están la idea de las dos de fasaje. En el circuito inductivo, la tensión está adelantada con respecto a la corriente. Y en el circuito capacitivo, la corriente está adelantada con respecto a la tensión. Lo pueden utilizar, pero cuando hagan 2 o 3 veces ejercicio ya no lo van a necesitar más. Una vez que sabemos cómo transformar cada cosa, volvemos al problema, pero primero, antes de resolver el problema que habíamos planteado, vamos a ver cómo se transforman las leyes, que se siguen cumpliendo. Por ejemplo, la ley de Ohm, que era el cociente de una tensión con una corriente, que en corriente continua daba la resistencia, la vamos a utilizar en corriente alterna como el cociente de los fasores, tensiones y corriente, que puede dar un elemento real en el caso de la resistencia, sin parte imaginaria, o puede dar un elemento que no tenga parte real y que sea puramente imaginario, o puede dar un elemento que tenga parte real y parte imaginaria cuando yo combino distintos elementos simples, como el ejemplo que estamos viendo, que es un circuito RL, que ya lo vamos a analizar. Siempre vamos a utilizar para las impedancias la convención pasiva, porque son elementos pasivos. La corriente va a ir de más a menos.
La ley de voltaje de Kirchhoff también se va a cumplir. La sumatoria de tensiones va a ser igual a cero, que eso también lo expresamos como la sumatoria de FEM igual sumatoria de caída de tensión, pero ahora las caídas de tensión se van a expresar en forma fasorial, es decir, la sumatoria de los fasores de tensión en un camino cerrado va a ser igual a cero, o la sumatoria de los fasores representantes de las fuerzas electromotrices va a ser igual a la suma de las caídas de tensión, pero expresada como el producto de Z por I, porque estamos generalizando la ley. Esta ley también se le llama o algunos la llaman ley de Ohm generalizada, ¿no? Cuando es en alterna. Pero bueno. Lo concreto es que una caída de tensión en alterna, que la voy a representar en forma fasorial, la voy a pensar como Z por I, no como R por I. R por I sería un caso particular, sería donde Z solamente tiene parte real, que puede ser tranquilamente. Entonces, bueno, ahí tendríamos la ley para aplicar en el teorema o en el método de las mallas. Por lo tanto, el método de las mallas se puede seguir aplicando exactamente igual. Lo que pasa es que con números complejos en lugar de con números reales. La ley de corriente de Kirchhoff también se va a cumplir, pero la sumatoria es una sumatoria en números complejos. Sigue siendo una sumatoria, las dos siguen siendo sumatorias algebraicas. Es decir, hay que definir un sentido, hay que definir un sentido de circulación, hay que computar las caídas de tensión de acuerdo con una polaridad, por ejemplo, los elementos pasivos, pero lo vamos a trabajar en forma fasorial. O sea que podemos seguir utilizando los métodos, los equivalentes de Thevenin y Norton se siguen cumpliendo, lo que pasa es que el resultado va a ser tensiones que van a ser fasores, y en lugar de resistencias en serie o en paralelo, va a tener una impedancia en serie o en paralelo. Pero bueno, esto ya ustedes se pueden dar cuenta absolutamente. Entonces, volvamos al problema que nosotros teníamos. No vamos a resolver la ecuación diferencial. En lugar de resolver una ecuación diferencial, vamos a resolver una ecuación algebraica. ¿De qué manera? Bueno, transformamos las tensiones al fasor, que ya sabemos cómo se hace. La tensión transformada al fasor va a ser directamente con el valor que nosotros le habíamos dado. El fasor de tensión va a tener un módulo, que va a ser B, que nosotros vamos a tomar, recuerden, el valor eficaz, porque es el que lee el instrumento, y un ángulo, que va a ser alfa sub E. Entonces planteamos la sumatoria de tensiones igual a 0 en el lazo, y lo que me va a quedar es la tensión es igual a la suma de las caídas de tensión. La caída de tensión en la resistencia directamente la pienso como R por el fasor I, y la caída de tensión en la inductancia la pienso como la reactancia, que es J omega L por I. Saco factor común I y me queda una expresión donde ahora vemos que tengo R más J omega L. Esto representaría la impedancia de la suma de los dos elementos. O sea, lo que podemos deducir de acá es que cuando tengo elementos en serie, la impedancia equivalente es la suma de las impedancias individuales. Lo mismo que cualquier circuito en serie. Entonces, sumo las impedancias de los elementos, que en este caso es una resistencia y es una inductancia, pero podrían ser, cada una de estas cajitas podrían ser además elementos compuestos. Esto podría tener parte real y parte imaginaria, son impedancias en general. Z1 y Z2 podríamos decir. Bueno, partiendo de que la corriente es igual a la tensión dividido la impedancia, calculamos el fasor de corriente, que sería B dividido Z, con un ángulo, que sería la resta de los dos. A la impedancia también le podríamos escribir con la notación compleja, como un módulo y un ángulo. El ángulo θ lo sacamos como la tangente de la menos 1 de omega L dividido R, o XL dividido R, y que precisamente va a coincidir ese ángulo va a coincidir, perdón, esto no lo escribí bien esto, ahora lo vamos a escribir bien. El ángulo θ va a coincidir, de la impedancia, va a ser igual que el ángulo de desfasaje que nosotros teníamos entre la tensión y la corriente. Porque es la misma definición. Recuerden que el ángulo de desfasaje lo pensábamos como el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Bueno, y ahí directamente obtenemos, directamente, una vez que tengo el fasor, lo multiplico por raíz de 2, y el ángulo lo pongo en la expresión general del seno. Esto va a ser un seno o de un coseno dependiendo cómo haya sido la excitación. En el caso que nosotros estamos considerando, habíamos puesto una excitación que era un seno, y por lo tanto la respuesta es un seno. Bueno,
hago